Shabbat Shalom, Mispahabe Javerín, Shabbat Shalom, familia amigos. Con la ayuda del Eterno, hoy concluimos el estudio del Sefer Shemot, el libro de Éxodo, en el cual estudiaremos dos parashot. La parashá número 22, que significa Vayekel, y él reunió, y la parashá número 23, Pekudei, que significa cuentas. Son 6 capítulos muy enriquecedores. Y estas dos parashot nos continúan hablando sobre el tabernáculo y sobre los utensilios. También en el atardecer del día de hoy damos comienzo a un nuevo mes en el calendario judío, el mes de Abib, o como también lo conocemos como el mes de Nisan. ¿Sí? Eso lo vemos en el libro de Éxodo, todo el capítulo 22, y en el libro de Deuteronomio, el capítulo 16 del 1 al 8. Y en este nuevo mes de Nisan también celebramos la liberación del pueblo judío de la esclavitud de 400 años por parte del faraón cuando tenía esclavos en Egipto, y el cual el Eterno permitió ser liberados por Moshe. Y en esta celebración, una celebración de Pesaj, que es una festividad pues bien importante, con maravillosos milagros que vemos que el Eterno hizo para con su amado pueblo. Entonces debemos también nosotros de irnos preparando para la festividad de Pesaj, ya que estamos a 14 días, Pesaj o Pascua. Estamos a 14 días. Parashá número 22, Vayekel, y él reunió. Lo vemos en el libro de Éxodo 35:1 al 38:20. El Eterno acá nos vuelve a recordar sobre el día de reposo. También vemos que Moshe reúne a toda la congregación, a todo el pueblo. ¿Para qué? Para que ofrenden para la construcción del Mizcán, del tabernáculo, y el pueblo hace sus ofrendas voluntariamente. Hasta llegar un momento en que los artesanos le dicen a Moshe que por favor le diga al pueblo que no traigan más ofrendas. ¿Sí? Y vemos algo bien importante, porque anteriormente ellos habían ofrendado, no era ofrenda, sino que simplemente habían dado a Aarón para que hicieran un becerro. ¿Ahí qué pasa? Que pecaron. Y el Eterno se airó con ellos y murieron 3,000 personas. En ese momento ya es diferente, porque ellos hicieron techubá, hicieron arrepentimiento y estaban dando alegremente. Estaban dando con un corazón alegre, con un corazón dadivoso. Tanto que los artesanos dijeron que no trajeran más. ¿Sí? Veamos lo que nos dice Éxodo 35:1 en adelante. Entonces Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que el Señor ha mandado hacer. 6 días se trabajará, pero el 7º día tendréis un día santo, día de completo reposo para el Señor. Y que venga todo hombre hábil de entre vosotros y haga todo lo que el Señor ha ordenado: el tabernáculo, su tienda y sus cubiertas, sus broches y sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: mirad, el Señor ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Joviat, hijo de Ahisanac, de la tribu de Dan. Entonces acá vemos algo que el Eterno llamó a 2 jóvenes que eran reverentes, que tenían temor del Eterno. ¿Sí? Y dice que lo llenó con el espíritu de sabiduría, de inteligencia y destreza. ¿Sí? Y esa llenura causa una influencia pues muy significativa para sus mentes y para sus cuerpos. Y el Eterno lo llamó, ¿para qué? Para una tarea nada fácil. Y tenían el honor de hacer el Mizcán, el tabernáculo, y también las 8 vestiduras de los sacerdotes. Bezaleel significa en la sombra del Todopoderoso.
Recordemos que él era de la tribu de Judá, que era la tribu más grande que iba adelante en todas de las 12 tribus. Y también llamó a Joviat, que era de la tribu de Dan, la última tribu que marchaba por el desierto. Una vez más vemos que el Eterno no hace acepción de personas, que Él a todos nos compara por igual, nos llama por igual. Entonces también, ¿qué nos quiere decir el Eterno? Que de nosotros depende escuchar la voz del Eterno y obedecer, o simplemente hacer caso omiso o sordos al llamado del Eterno. Acá vemos dos aspectos bien importantes con respecto a estos dos jóvenes. Dice que eran jóvenes, uno de 13 años. Entonces vemos que si el Eterno llama a personas en una congregación, en una parte, que nosotros no vamos a sentir envidias por esos llamados, porque creímos que iba a ser para nosotros ese puesto, o también la murmuración, que eso no debe ser bien visto por el Eterno, no es bien visto por el Eterno, ¿sí? Y también la otra parte, también importante, es que Dios dice que los equipó por medio del Espíritu Santo. ¿Qué nos quiere hablar el Eterno acá? Que nosotros, el Eterno nos está preparando días después, desde el momento en que aceptamos a Yeshua en nuestro corazón. El Eterno quiere prepararnos. El Eterno a todos nos dio talentos, nos dio habilidades. Y de nosotros depende la situación, si nosotros, la responsabilidad de nosotros desarrollar esos talentos que el Eterno nos ha dado. Miremos que si nosotros estamos enterrando esos talentos que el Eterno nos dio, o simplemente lo estamos verdaderamente disponiéndolos para el Eterno y trabajando para el Eterno. ¿Para qué? Para que otros lleguen a conocer del Eterno. La parashá número 23, Pekudei, significa cuentas. Eso lo vemos en el libro de Éxodo 38, 21 al 40, 38. Leamos del 21 en adelante. Esta es la suma de las cosas del tabernáculo. El tabernáculo del testimonio, según fueron enumeradas conforme al mandato de Moisés, para el servicio de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Hizo todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Y con él estaba Joviat, hijo de Ahisanac, de la tribu de Dan, un grabador artífice y tejedor en tela azul, púrpura y escarlata y en lino fino. Entonces, al finalizar la construcción del Mizcán del tabernáculo, Moshe hace una revisión de que todo haya quedado correctamente hecho, y también le rinde cuentas al pueblo de todo lo que se gastó en la construcción del Mizcán, del tabernáculo. Entonces, acá nos cabe una pregunta: ¿qué necesidad tenía Moisés de rendirle cuentas al pueblo con respecto a todo lo que se gastó? ¿Acaso es que desconfiaban de él? Pues acá el Eterno que nos quiere enseñar de que todo líder, de que toda persona temerosa del Eterno tiene que ser una persona recta. Tenemos que ser transparentes, tenemos que ser honestos en todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque a nosotros hay gente que nos está depositando confianza. Un ejemplo, una congregación, el líder tiene que también rendir cuentas a una congregación. ¿Por qué? Porque la congregación está confiando en él plenamente. También en nuestros sitios de trabajo, cuando tenemos un puesto de responsabilidad, también ser nosotros transparentes con las cuentas que tengamos que dar a nuestros superiores. También en un conjunto, damos un conjunto residencial en el cual entramos nosotros a la junta directiva o lo que sea. Entonces también nosotros tenemos que ser de testimonio, y si vemos que hay algunas cosas incorrectas o lo que sea, llamar la atención al grupo y ser nosotros transparentes. ¿Para qué? Porque todo un grupo de personas ha depositado su confianza en cada uno de nosotros. Y vemos también que
el pueblo ofrendó generosamente, y cuando se terminó de construir el Mizcán, el tabernáculo, era el primero de Nisan. Recordemos que es un mes bien importante, y se construyó más o menos a un año más o menos de haber salido de Egipto, fue que se terminó de construir el tabernáculo. ¿Sí? El tabernáculo, ¿para qué lo mandó a hacer el Eterno? No fue un capricho ni nada, simplemente ¿por qué? Porque Él quiere habitar en medio de su pueblo, en medio de nosotros. ¿Sí? Y recordemos que Él dio una serie de instrucciones para la construcción de Mizcán, con medidas y todo. ¿Sí? Y así también como el Eterno dio unas instrucciones a Moisés para la construcción del tabernáculo, así el Señor también nos dejó su Torá con esas instrucciones para que todos y cada uno de nosotros las obedezcamos. Y bien sea, si nos dejaron esas instrucciones, de nosotros depende si queremos obedecer o desobedecer. Si obedecemos, vamos a tener mucha bendición, y si desobedecemos, pues vamos a ocasionar desgracias. Entonces, también vemos a otra parte que dice repetidas veces, tal como el Señor había mandado a Moisés. ¿Sí? Entonces, vemos que Moisés, ¿qué fue? Una persona obediente que construyó el Mizcán, el tabernáculo, de acuerdo a las ordenanzas del Eterno. Y algo bien importante que nosotros vemos es que fue una obediencia no a medias, una obediencia absoluta. ¿Qué nos quiere decir el Eterno? Que nosotros también debemos de obedecer, pero no a medias. No obedecer lo que nosotros queramos, que creemos que es lo más conveniente para nosotros. ¿Sí? Entonces, ahí no estamos actuando con una obediencia absoluta, simplemente estamos obedeciendo una parte, y la otra parte, pues, por lo contrario, estamos, ¿qué? Desobedeciendo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que la desobediencia, pues, que trae desgracia. ¿Sí? El desobedecer, pues, no nos lleva a nada bueno. ¿Sí? Entonces, para concluir, pues, que siempre el Eterno está morando en medio de su pueblo, y que como tal el Eterno quiere que nosotros verdaderamente le amemos y la alabemos conforme a Él lo añora, que Él quiere que nosotros lo amemos y que le sirvamos de todo corazón. Amén. La Haftará, los profetas lo vemos en el libro de Primera de Reyes 7, 1 al 8, 21. Pero antes de la lectura y la enseñanza de la Haftará, vayamos a Primera de Crónicas 28. Leamos del 1 en adelante. El rey David se puso de pie y dijo: escuchen todos ustedes, hermanos y pueblo mío. Yo tenía la intención y el deseo de construir una casa para el cofre del pacto del Señor, un lugar que fuera como el trono de Dios. Así que hice todos los preparativos para su construcción. Pero Dios me dijo: tú no puedes construir una casa para alabar mi nombre, porque has participado en muchas guerras y has matado a mucha gente. Sin embargo, el Señor, Dios de Israel, me escogió entre mi familia para ser rey de Israel por siempre. Él eligió a la tribu de Judá como tribu gobernante. De esa tribu eligió a mi familia, y de entre mis hermanos me eligió a mí para ser rey de Israel. El Señor me ha dado muchos hijos, pero de entre todos ellos ha elegido a Salomón para que ocupe el trono del Señor en el reino de Israel. Dios me dijo: tu hijo Salomón es quien va a construir mi templo y mis patios. Yo lo elegí a él para que sea mi hijo, y yo seré como su padre. Siempre protegeré el reino de Salomón, si él sigue decidido a cumplir mis mandamientos como lo ha hecho hasta ahora. Entonces acá recordemos que el rey David anhelaba siempre en su corazón construir el templo del Eterno para llevar el arca, pero el Eterno no le permitió, y vemos que de todas maneras eligió a su hijo Salomón. Leamos lo que nos dice Primera Reyes 8, 1 y 2. Entonces Salomón reunió a los ancianos de Israel, a todos los reyes de las tribus y a los príncipes de las casas paternas de los hijos de Israel
ante él en Jerusalén, para hacer subir el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron ante él, rey Salomón, todos los hombres de Israel, en la fiesta en el mes de Etamín, que es el 7º mes. Entonces aquí vemos que todo esto ocurrió en tiempos en el cual era rey Salomón. Recordemos que ya había muerto el rey David y entonces ya el rey era Salomón. Y todo el capítulo 7 y el capítulo 8 nos habla de todas las construcciones que mandó hacer Salomón, sus edificios, sus palacios. Pero básicamente vemos la dedicación que él tuvo para la construcción del templo de Dios, en el cual pues iba allá a colocar el tabernáculo, ¿sí? Y vemos que para hacer todos esos detalles del templo, mandó llamar a Irán de Tiro, un hombre que era lleno de sabiduría, de inteligencia y de pericia para hacer cualquier obra en bronce. Y una vez dice, mandó a buscar. Entonces podríamos decir acá dos cosas. Una, que el Eterno dotó a todo ser humano de inteligencia, con dones y con talentos. Y la segunda es que Él nos está indicando que tenemos que estar siempre dispuestos en todo momento. ¿Para qué? Para servirle, ¿sí? Recordemos que en ningún momento Él se negó, que Irán nunca se negó, sino que inmediatamente fue. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar acá el Eterno? Que nosotros tenemos que siempre estar dispuestos a cuando el Eterno nos llame a trabajar para su obra, bien sea en nuestros hogares, desde nuestros hogares, orando por el mundo perdido, orando por los familiares nuestros que no han llegado a los pies del Eterno, orando por nuestros amigos y poderles predicar, si es por teléfono, si es el caso, para llevarles las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Eterno acá? Que no tenemos ninguna excusa para poder ser usados por el Eterno, ¿sí? Así como Salomón tomó por ejemplo la réplica del tabernáculo del Mizcán, ¿sí? Donde estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y todos los utensilios y los materiales, y los fabricó. Vemos que también está la fuente del lavamiento, el altar también de los sacrificios, en el cual que sacrificaban los animales, un animal inocente, para poder el sacerdote primero pedir por sus pecados y luego ofrendar por los pecados del pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere enseñar en este momento el Eterno? De que ya no está ese templo, de que Yeshua se dio por cada uno de nosotros en el madero, que Él fue sacrificado por cada uno de nosotros y Él era inocente, ¿sí? Y así como los animales que sacrificaban eran inocentes, así Yeshua se dio por cada uno de nosotros porque Él era inocente. Y también otra parte importante, que el sacerdote tenía que ir una vez al año al lugar santísimo a hacer ese sacrificio con un derramamiento de sangre. Y Yeshua hizo ese sacrificio para cada uno de nosotros, pero ya no fue al lugar santísimo, sino que fue directamente a Dios, ¿sí? Y él hizo ya no tenemos ningún intermediario entre Dios y nosotros, sino que ya directamente nosotros podemos ir al Padre por medio de ¿quién? Por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. La Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, lo vemos en el libro de Hebreos 9, del 1 al 14. Leamos Hebreos 9, 1 en adelante. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior,
en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo. Pues acá volvemos a ver todas las obras del Mishkan, del tabernáculo, del cual el Eterno le ordenó a Moshe que lo hiciera en medio del pueblo cuando cuando salieron de Egipto, ¿sí? Pero una parte bien importante que para nosotros comprender todo el Nuevo Testamento, la Brit Hacha, es muy necesario que nosotros hagamos un estudio y comprendamos bien todo el primer pacto o el Antiguo Testamento, ¿sí? El Tanaj, los 5 libros de Moshe. Pues porque cuando nosotros empezamos a conocer del Eterno, cuando nos hablaron de la vida que nosotros estábamos llevando, que era de pecado, que era de perdición eterna, en su misericordia el Eterno usó personas y nosotros aceptamos a Yeshua, reconocimos nuestros pecados, vimos que la vida que estábamos llevando no le agradaba al Eterno y empezamos a buscar del Eterno, pero desafortunadamente nos enseñaron, pues puede que no con mala intención, de que nosotros debamos de aferrarnos y cumplir los mandamientos de acuerdo al Nuevo Testamento, que ya el Antiguo Testamento ya no nos correspondía a nosotros, que nosotros nos teníamos que basar era en el Nuevo Testamento. Pero como digo, pues puede que lo hayan hecho de una forma no malintencionada, pero es un error, porque nosotros no podemos comprender nada del Nuevo Testamento si no sabemos qué pasó en el Antiguo Testamento. No podemos mirar acá sobre el tabernáculo, sobre todos los utensilios, sobre el lugar santo, sobre el lugar santísimo, sobre la fuente de bronce, sobre todo no podemos entender nada si nosotros no hemos mirado verdaderamente lo que sucedió en el Antiguo Testamento, en el cual pues se nos dice que el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año, que tenía que haber sacrificios de animales para perdón de pecados, en otros casos pues aves, de acuerdo a la persona, su pobreza, y todo eso. Nosotros no podemos comprender todo eso si nosotros no hemos leído el Antiguo Testamento. Entonces es muy importante que siempre nosotros leamos toda la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, que verdaderamente valoremos lo que el Eterno nos dio para cada uno de nosotros, su palabra, ¿sí? Ahí vemos que ahí no podemos comprender por qué Yeshua murió por nosotros, porque vemos que en Isaías 53 se habla sobre todo el sacrificio del Eterno, todo lo que tuvo que sufrir, ¿sí? Pero si nosotros estudiamos verdaderamente desde el comienzo todo el Tanaj, pues vamos a comprender por medio del Espíritu Santo de Dios, la misericordia del Espíritu Santo de Dios para con nosotros, de poder así comprender lo que hizo Yeshua en el madero por nosotros. Recordemos que Él es nuestro sumo sacerdote, en el cual, como dijimos, Él se dio por nosotros y era una persona inocente. Pero sin embargo, Él se dio por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para perdón de pecados. También vemos que en una parte, cuando estaba el templo, estaba el candelabro o la menorá de 7 brazos y apuntaba a un lugar en el cual cubría el tabernáculo, daba luz al tabernáculo. Y también vemos que los sacerdotes tenían que continuamente estar manteniendo prendida esa lámpara, esa menorá. Si no estaba prendida, pues ¿qué pasaba? Pues había oscuridad y pues no veía nada. Y entonces acá vemos que Yeshua representa ese candelabro, esa menorá, en el cual dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo.
el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces vemos que en algún momento nosotros estábamos en tinieblas, pero el Señor en su infinita misericordia ya somos luz, ¿sí? Entonces que nosotros también alumbremos en medio de esa oscuridad que tiene el mundo en pecado. Amén. Amada familia, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la Parashá. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, comparte este video a otros y suscríbete a este canal. Una semana de bendición para todos. Shabbat Shalom.